This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and with me is Carlos from Ecuador. I will be preaching the message in English, and Carlos will be doing the translation in Spanish. Hola, ¿cómo están? Soy el pastor John Vignes. John va a hacer la traducción, el sermón en inglés. Yo voy a hacer la traducción en español. Les enviamos un grato saludo y les enviamos muchas bendiciones a cada uno de ustedes. The title of the message is The Cross and the Sin Nature, The Cross and the Sin Nature. El título del mensaje es La cruz y la naturaleza del pecado. La cruz y la naturaleza del pecado. The focus of our faith must always be in Jesus, what Jesus did at the cross. When I'm preaching and I mention the cross, I'm always referring to Jesus and what he did at the cross. El enfoque de nuestra fe siempre debe de ser en Jesús y todo lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando estoy predicando y mencionando la cruz, siempre me refiero a Jesús y lo que hizo él en la cruz. What is the biggest problem in the world tonight? Is it financial? Is it lack of employment? Is it lack of health care? Is it lack of education? Is it crime? Is it starvation or poverty? Is it the coronavirus? What is the biggest problem in the world tonight? What is the biggest problem in the church? What is the biggest problem in your family? What is your biggest problem? ¿Cuál es el mayor problema que atravesamos esta noche? ¿Es un problema financiero? ¿Es la falta de empleo? ¿Es la falta de atención médica? ¿Es la falta de educación? ¿Es el crimen? ¿Es el coronavirus? ¿Es el hambre? ¿Es la pobreza? ¿Cuál es el mayor problema que atravesamos todos esta noche? ¿Cuál es el mayor problema del mundo esta noche? ¿Cuál es el mayor problema en la iglesia esta noche? ¿Cuál es el mayor problema de cada familia esta noche? ¿O cuál es el mayor problema que tienes tú esta noche? I want to say that the biggest problem in the world tonight, and each person, even Christians, is sin. I want to say the biggest problem in the world tonight, in each person, even Christians, is sin. We're born into this world with a sin nature. In our flesh, we desire to sin. Sin is so powerful that we cannot deal with sin on our own. Quiero decir esta noche de que el mayor pecado del mundo, el mayor problema que tiene el mundo es el pecado, y que cada persona, incluso los cristianos, pecan. Repito, cada uno, e incluso los cristianos, pecamos. Nacimos en este mundo con la naturaleza del pecado. En nuestra carne deseamos pecar. El pecado es tan poderoso que no podemos lidiar con el pecado nosotros mismos. El pecado es tan poderoso debido a que no podemos lidiar con el pecado nosotros mismos. El pecado es poderoso. Solo piensa, hubo un pecado en el jardín del Edén. Sin is so powerful. Just think there was one sin in the Garden of Eden, Adam's sin. And then what happened because of one sin? Cain killed Abel. There was murder in Adam and Eve's family because of one sin. Yes, your sin will affect your family. Because of one sin, the earth got so evil, God had to bring the flood. Because of one sin, Noah got drunk and naked. Because of one sin, David committed adultery with Bathsheba and had Uriah killed. Because of one sin, Stalin and Lenin killed millions. Because of one sin, Hitler killed 6 million Jews. El pecado es tan poderoso. El pecado nació desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. El pecado es tan poderoso cuando ocurre. Es únicamente un solo pecado que hizo de que Abel pueda matar a su hermano. El pecado hizo que Adán pueda dañar su familia. El pecado hizo de que esto afecte directamente a su familia. Y por solamente un pecado, cada uno de nosotros perdimos el privilegio que Dios nos habría dado en su momento. Por un solo pecado, Noé se quedó al descubierto y se hizo un alcohólico. Por un solo pecado, David cometió adulterio. Por un solo pecado, Stalin y Lenin mataron a millones de personas. Por un solo pecado, Hitler mató a 6 millones de judíos. Y por un solo pecado hay las muertes. Por un solo pecado hay adulterios. Por un solo pecado hay desesperación. Because of one sin, there are murders, rapists, adulterers, sexual predators, thieves, gamblers, and drunks. Por un solo pecado hay asesinos, hay alcohólicos, hay adúlteros, hay gente que subestima a la otra persona.
Because of one sin, every kind of disease came on man: AIDS, cancer, heart disease, death. Because of one sin, millions will go to hell. Maybe our children, maybe our loved ones. Por un solo pecado es que nosotros tenemos muchas enfermedades. Por un solo pecado es que la humanidad pasa por lo que estamos pasando hoy en día con esta epidemia. Por un solo pecado hay cáncer, por un solo pecado hay problemas cardíacos, por un solo pecado hay muerte. Because of one sin, sin has affected every nation, every race, every family, every person. Because of one sin, just one sin. Do you see how powerful sin is? One sin contaminated the whole world. One sin contaminated every person that has ever been born. One sin. Debido a un solo pecado, señores, el que cometió Adán y Eva, millones y millones de personas van a ir al infierno. Debido a un solo pecado, millones de niños de pronto también lo hagan. Debido a un solo pecado, el amor que tiene el uno con el otro se destruye cada vez. Debido a un solo pecado, en todas las naciones existe depravación, existe corrupción. Debido a un solo pecado hay racismo. Debido a un solo pecado, cada familia no está salva todavía, y debido a un solo pecado hay personas quienes están cometiendo estas crudezas. So sin isn't funny. Sin isn't something that we should play with. Sin must not be ignored. We must deal with sin. Sin is so powerful that we cannot deal with sin on our own. We need Jesus. If we could deal with sin on our own, then why did Jesus have to come and die on the cross? If we could deal with sin on our own, then why did Jesus have to come and die on the cross? So sin is a big problem. So Jesus came. El pecado es tan poderoso, el cual no podemos jugar ni lidiar solos con él. Debido a un solo pecado, nosotros necesitamos de Jesús, necesitamos de su salvación. Debido a un solo pecado, necesitamos nosotros recordar constantemente lo que Él hizo en la cruz para la salvación de cada una de las personas. Eso es a causa de un solo pecado. In John 1:29, it says, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." This is John the Baptist introducing Jesus to the world. And what did John say? Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Who is he? Jesus, the Lamb of God. What does he do? He takes away the sin of the world. Notice it didn't say that he came to heal. It doesn't say that he came to bless us financially. It doesn't say that he came to restore our marriage and families. He does all of these things, but these are benefits we receive because of what Jesus did at the cross. Si leemos Juan 1:29, este es Juan el Bautista, quien presentó a Jesús al mundo. ¿Quién era Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repetir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? Jesús. Es el único, es el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que Él hace? Quita el pecado del mundo. Noten que no dice que Él vino a sanar. Noten tampoco que Él dice que vino a bendecirnos financieramente. Noten que Él no dijo que iba solamente a restaurar nuestros matrimonios y familias. Él hace todas estas cosas como beneficios que recibimos por Jesús y por todo lo que Él hizo en la cruz. The reason Jesus came was to take away the sin of the world. Are you a Christian? Do you realize that as a Christian, at times you sin? Is there anyone that has never sinned? No. Are you in the world? Then Jesus came to take away your sins. Are you unsaved? Are you lost and without hope? Are you in the world? Then Jesus came to take away your sins. La razón por la que Jesús vino fue para quitar el pecado del mundo. ¿Es usted cristiano? ¿Te vas a dar cuenta como cristiano a veces pecas? ¿Hay alguien aquí quien nunca haya pecado? Estás en el mundo, entonces Jesús vino a quitar todos los pecados del mundo. No eres salvo. Estás perdido, sin esperanzas. Estás en el mundo. Entonces Jesús vino a quitar tus pecados. Quiero mostrarte que todos los cristianos pecan. I want to show you that Christians sin, and we can find this in Romans chapter 7, verses 14 through 20. I'm not going to read it because it's a tongue twister, but this is the Apostle Paul speaking. This is after his conversion. Paul is already saved here. Now, how do we know this? Quiero mostrarles en Romanos 7 al 14 al 20. Leamos en esa prescripción en el cual habla de que Pablo
después de su conversación, Pablo ya salvó aquí. ¿Cómo sabemos esto? Debido a que aquel quiso venir a confiar, el que quiso venir a cambiar la voluntad de todos, y el que quiere pecar tiene la libertad de hacerlo, pero la única forma de redimir todos esos pecados es a través de Cristo. Let's look at Romans 7, verse 19. Paul said, "For the good that I will to do." Now, Paul's saved. His will is to do good. He doesn't want to sin. Christians do not want to sin. Now, let's look at verse 15. Paul said, "Because what I hate, that I do." No sinner hates sin. Sinners want to sin. Christians hate sin. And then in Romans 7, verse 18, he said, "For I know that in me, that is my flesh, nothing good dwells." Now, Paul is under the conviction of the Holy Spirit. You know, when Christians sin, they're under the conviction of the Holy Spirit. So this tells us that in Romans chapter 7, Paul is saved, but he's struggling with sin. Veamos lo que decía Pablo en el verso 19. Por el que bien que quiere hacer, su voluntad es hacer el bien. El que no quiere pecar, los cristianos no quieren pecar. Veamos el versículo 15. Pero aborrezco de gran manera todo el pecado. Ningún pecador odia el pecado. Los pecadores quieren pecar. Los cristianos odian el pecado. Es la naturaleza de ser cristiano. Now, I'm going to put Romans chapter 7, verses 14 through 20 in my own words. And this is what Paul was saying. I want to do good. I don't want to sin. I hate sin. With everything in me, I'm trying not to sin, yet I keep sinning. I can't stop. I need help. In verse 24, Paul said, "O wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death?" En Romanos 7, 14 al 20, básicamente Pablo está diciendo, quiero hacer el bien, no quiero pecar, odio el pecado. Con todo lo que hay en mí estoy tratando de no pecar, pero sigo pecando, no puedo parar, necesito ayuda. En el verso 24, Pablo dijo, oh, a pesar de todas las riquezas que tengo, sigo siendo un hombre miserable. ¿Quién me liberará de este pecado de muerte? Have you ever been there? You're a Christian. You don't want to sin. You hate sin, but you can't stop sinning. What is that sin that you can't control? Maybe you can't control your temper. Maybe you're bitter and you can't forgive. Maybe you have uncontrollable lust. Maybe you can't stop cursing or lying. Maybe you can't stop gambling or drinking. What is that problem that you can't control? ¿Has estado alguna vez allí? Eres un cristiano, no quieres pecar, odias el pecado, pero no quieres dejar de pecar. ¿Qué es el pecado? El pecado no lo puedes controlar. Maybe you feel like the Apostle Paul. "O wretched man that I am, O wretched woman that I am, who can deliver me from this sin?" Paul asked the right question, who can deliver me from this sin? If you're asking this question, it's the right question. Who can deliver me from this sin? Who can deliver me? Who can deliver me? I can't deliver myself. Who can deliver me? Tal vez te sientas como el apóstol Pablo. Oh, qué tan hombre rico, qué tan hombre miserable soy. O como una mujer desgraciada que soy. ¿Quién podría liberarme del pecado? Pablo hizo la pregunta correcta en su momento. ¿Quién puede librarme del pecado? Si estás haciendo esta pregunta, es una pregunta correcta. ¿Quién puede liberarte del pecado? ¿Quién puede librarme del pecado? ¿O quién podrá librarme del pecado? No puedo liberarme del pecado yo mismo. ¿Quién puede librarme del pecado? Pues la única respuesta a esto es Jesús y todo lo que él hizo en la cruz. The answer is Jesus and what he did at the cross. Sin is too powerful for us. We cannot overcome sin by ourselves. Our will is not strong enough. We need Jesus. La respuesta siempre, siempre va a ser Jesús y todo lo que hizo en la cruz. El pecado es demasiado poderoso para nosotros. Nosotros no podemos vencer el pecado por sí mismos. Nuestra voluntad no es lo suficientemente fuerte. When we accepted Christ, when we received salvation, we had to believe, we had to put our faith in Jesus and his finished work at the cross. We must be sanctified in the same manner. Sanctification means that we should become more and more Christ-like every day.
Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando recibimos la salvación, tuvimos que creer, tuvimos que tener mucha fe y tuvimos que poner nuestra fe toda en Cristo y en toda su obra, en todo lo que Él hizo en la cruz. Debemos ser santificados de esta misma manera. La santificación significa que debemos llegar a ser más y a acercarnos más a Cristo. Sanctification means we should become more Christ-like. So when we put our faith in Jesus and what he did at the cross, the Bible says the righteousness of Christ is given to us. This is 100% pure, holy righteousness. It is the only righteousness that God will accept. The Bible says that our righteousness is as filthy rags. We've all sinned and fallen short of the glory of God. We have all broken every one of God's 10 commandments. When we're born again, the righteousness of Christ is given to us. That's our position in Christ. God sees the righteousness of Christ in us. However, our condition is far below our position. And God looks at me as 100% righteous in Christ, but in reality, I'm far below that. But when I keep my faith in Jesus and what he did at the cross, then the Holy Spirit works in my heart and my life to bring my condition up to my position. This is a process of sanctification. It means that I should become more and more like Jesus every day. La santificación, nuevamente, es una forma de acercarnos más a ser como Cristo, a seguir su obra, a ser parecido a lo que Él fue en su momento, a actuar de esa misma forma. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús y en todo lo que hizo Él en la cruz, la Biblia dice, por ejemplo, la justicia de Cristo nos es dada. Esta justicia es 100% pura y santa, la única justicia que Dios aceptará. La Biblia dice, en nuestra justicia es de trapos de inmundicia cuando no estamos en Cristo. Todos hemos pecado, hemos estado destituidos de la gloria de Cristo, hemos roto cada uno de los 10 mandamientos de Cristo, pero cuando nacemos de nuevo como cristianos, nos es dada nuevamente la gloria, nos es dada nuevamente la posición a estar junto a Cristo. Dios ve la justicia de Cristo en cada uno de nosotros. Sin embargo, nuestra condición está muy lejos, muy por debajo de nuestra posición. Dios me ve como el 100% justo, pero en realidad estoy muy por debajo de eso. Cuando mantengo mi fe en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz, el Espíritu Santo se eleva, el Espíritu Santo toma mi corazón, inunda mi vida para llevar a mi condición y mi posición en Cristo. Este es el proceso de santificación. Significa que debo llegar a ser más y más y más parecido a Cristo y a cómo Él actuó cada día. The problem is when we're born again, we believe that we can sanctify ourselves. We're saved. We're new creations in Christ. We're filled with the Holy Spirit. We're reading the word. We're going to church. And we feel that we can deal with our sin on our own. And we set out to sanctify ourselves. We try our hardest not to sin. But no matter how hard we try, we fail. In fact, over time, we fail more and more and more. So we try harder. If we're praying 15 minutes a day, we increase it to 30. If we're reading 5 chapters a day, we increase it to 10. We may even fast. El problema es que cuando nacemos de nuevo, creemos de que podemos ser santificados y nos olvidamos y nos liberamos un poco de la responsabilidad que esto conlleva. Somos salvos, somos nacidos nuevamente en Cristo, estamos llenos del Espíritu Santo, pero tenemos que leer más la palabra, tenemos que ir a la iglesia constantemente y sentimos que el poder de lidiar contra nuestro pecado nos cuesta. Nos proponemos santificarnos, sí, pero nos esforzamos nuevamente y al final caemos en pecado. Pero por mucho de estos intentos a veces fracasamos y de hecho con el tiempo fallamos más y más. Así que nos esforzamos, nos tenemos que esforzar cada día. Si, por ejemplo, oramos 15 minutos, tenemos que hacerlo ya no 15, sino irnos a 30 minutos, hacerlo el doble. Si leíamos 5 versículos de la Biblia, ahora tenemos que leer 10 versículos de la Biblia, inclusive ponernos a ayunar. While we are blessed in doing these things, it does not give us victory over sin. In fact, many times the situation gets worse and worse. No matter how hard we try not to sin, we sin. This defeats us more and more. And before we know it, we're in a downward spiral. Have you ever been there? Isn't this what the Apostle Paul experienced in Romans chapter 7? Aunque nosotros somos bendecidos al hacer estas cosas que antes revisamos como cristianos y como responsabilidades de ser cristiano, no nos da directamente la victoria sobre el pecado.
De hecho, muchas veces la situación se pone cada vez peor. No importa lo mucho que tratemos de no pecar, al final terminamos pecando. Esto nos derrota cada día más. Antes de darnos cuenta, estamos en una situación, en una espiral descendente. ¿Alguna vez has estado allí? ¿No es esto lo que experimentó el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos? La razón por la cual es que el pecado es demasiado poderoso para nosotros y nuestra naturaleza. The reason for this is that sin is too powerful for us. Yes, we're saved, but we cannot overcome the sin in our daily lives by ourselves. We need Jesus. We need the power of the Holy Spirit to overcome our sin. Just like in salvation, we must put our faith in Jesus and what he did at the cross. And that gives the Holy Spirit the right to work in our lives. It is the Holy Spirit that gives us the power to walk in victory over the sin in our lives. The Holy Spirit does not work outside the finished work of the cross. To have the Holy Spirit working in our lives, the cross must always be the object of our faith. La razón de esto siempre es que el pecado es demasiado poderoso. Y sí, vamos a estar salvos, pero no podemos vencer al pecado con nuestra vida o con lo que nosotros podríamos hacer. Necesitamos mantenernos en Cristo, mantener nuestra fe viva y nuestra fe fuerte. Necesitamos a Jesús, necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vencer el pecado. Al igual que nuestra salvación, necesitamos buscar nuestra salvación y la forma de buscarla es de esta manera. Debemos poner nuestra fe en Jesús y en todo lo que Él hizo en la cruz. Now we're going to look at Romans chapter 5, verses 20 and 21, and Romans chapter 6, verses 1 and 2. And when sin is used as a noun in the Greek text, it isn't referring to an individual sin. It's referring to our sin nature. In Romans 6, the word sin is mentioned 17 times. 14 of those times, the word sin refers to sin nature, not an individual act of sin. What is the sin nature? The sin nature is our bent as human beings towards sin. We want to sin. What is the sin nature? The sin nature is our bent as human beings towards sin. We want to sin. Leamos Romanos 5 del 20 al 21 y Romanos 6 del 1 al 2. Cuando el pecado se usa como sustantivo, el texto griego se refiere a que el pecado es individual. Se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. En Romanos 6 la palabra del pecado se menciona 17 veces. 14 de esas veces la palabra del pecado se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. No hay un acto individual del pecado. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa es nuestra inclinación como seres humanos hacia el pecado. No importa lo difícil que tratemos, pero al final siempre como humanos, nuestra naturaleza nos va a llevar a pecar. Romans 5:21 says, as sin has reigned on to death. This means that when we're unsaved, our sin nature ruled as the absolute king in our lives. Sin controlled us. We couldn't stop sinning, and eventually we would die and go to hell. Nuestra naturaleza pecaminosa gobierna como ley absoluta en nuestras vidas. Al final el pecado nos controla. Al final no podríamos dejar de pecar. Eventualmente moriríamos e iríamos al infierno. Romans 5:20 says, but where sin abounded, grace abounded much more. I like that verse. What is grace? Grace is the goodness of God extended to a non-deserving person. Where sin abounded, grace abounded much more. Where sin abounded, the goodness of God abounded much more. Romanos 5 al 20 dice, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia también. Me gusta ese verso debido a que la gracia, necesitamos que entender qué es gracia. Gracia es la bondad de Dios extendida hacia una persona que no se la merece. Al final termina siendo salvación. Donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Donde el pecado abundó, la bondad de Dios abundó mucho más. Romans 6:1 says, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Paul is asking us as Christians, because grace abounds to us, should we allow the sin nature to continue ruling in our lives? Some people actually believe that because grace abounds more than sin, they can sin all they want to and grace will cover it. No, no, no. To this, the Apostle Paul said, certainly not. Or in the King James, Paul said, God forbid. If you're a Christian and want to continue in sin, Paul is saying to you, certainly not, because grace is greater than sin.
that does not give us a license to sin. Because grace is greater than sin, that does not give us a license to sin. En Romanos 6 al 1 dice que, ¿qué diríamos entonces? ¿Seguiremos en el pecado debido a que tenemos hoy gracia abundante? Pues no. Pablo nos pregunta como cristianos, ¿por qué la gracia abundante en nosotros? ¿Qué debemos permitir? ¿Qué debemos hacer contra esa naturaleza pecaminosa para evitar que siga gobernando nuestras vidas? Algunas personas realmente creen eso, por lo que la gracia abunda, al final terminan pecando. Pueden pecar todo lo que quieran, pero al final piensan de que la gracia del Señor los cubrirá, pero no, ciertamente no es así. A esto Pablo le dice, cierto que no, en la versión de King James, Dios no le permite. Si tú como cristiano quieres continuar en el pecado, Pablo te está diciendo de que ciertamente no es el camino. Solo porque la gracia es más grande que el pecado, eso no nos da la licencia para seguir pecando. In Romans 6:2, it says, how shall we who have died to our sin nature live any longer in it? Did you know that you as a Christian, you have a sin nature? Did you know that even if you fast and pray, you still have a sin nature? Did you know that even if you read the Bible more than anyone else, you have a sin nature? Did you know that even if you obey the 10 commandments better than anyone else, you have a sin nature? Every Christian has a sin nature. En Romanos 6, ¿cómo vamos a vivir en nuestra naturaleza pecaminosa? Los que hemos estado en ella, al final terminamos muriendo por ella. ¿Sabíamos de que como cristianos todavía tienes una naturaleza pecaminosa? ¿Sabías que aunque ayunes, ores todos los días, al final terminas teniendo una naturaleza pecaminosa? Es debido a que te convertiste así por un solo pecado, el pecado que ocurrió en el Edén, en el jardín del Edén. ¿Sabías de que aunque leas la Biblia más que nadie, sigues teniendo una naturaleza pecaminosa? ¿Sabías que aunque ofrendes y ofrezcas mayor cantidad de dinero o de tus ingresos hacia la iglesia, sigues estando en una naturaleza pecaminosa? Pero al final, si tratamos de mantenernos con fe viva en Cristo y siguiendo los 10 mandamientos, todo cristiano va a poder tener la gracia del Señor y al final nuestra naturaleza pecaminosa estará en segundo plano. Let me prove this to you. In 1 John 1:8, it says, if we say that we have no sin, that means the sin nature, we deceive ourselves and the truth is not in us. As Christians, we have a sin nature. As Christians, we are capable of sin. As Christians, we do sin. And the sin nature will remain in us until we die and we're glorified. Permítame demostrarles a ustedes de esta manera. En la primera de Juan, del 1 al 8, si decimos de que no tenemos pecado, esto significa de que la naturaleza pecaminosa ha desaparecido. No nos engañemos, al final todos vamos a mantenernos en esa naturaleza pecaminosa porque somos así. Y la verdad para nosotros es que como cristianos tenemos una naturaleza en pecado, pero somos capaces de no pecar o de pecar, de decidir esa situación. La naturaleza pecaminosa permanece en nosotros hasta que morimos o hasta que somos glorificados. In Romans 6:2, it says, how shall we who have died to sin, or how shall we who have died to our sin nature live any longer in it? Notice it says that we are dead to the sin nature. The sin nature is not dead, but we are dead to the sin nature. Again, it says we are dead to the sin nature. The sin nature is not dead. We are dead to the sin nature. So we're dead to the sin nature, but it remains in our life. Death or being dead to our sin nature means being separated from our sin nature, not the extinction of the sin nature. At the cross, Jesus separated us from our sin nature. The sin nature is to be powerless in our lives. The sin nature, we are to have victory over the sin nature. Our sin nature is not to dominate us. Romanos 6, ¿cómo vivir en ella? ¿Cómo vivir en naturaleza pecaminosa pero morir hacia el pecado? ¿Cómo viviremos en esa naturaleza pecaminosa si nuestra naturaleza pecaminosa al final sigue manteniéndose viva? Observemos lo siguiente. Estamos muertos a una naturaleza pecaminosa, pero estamos con la disposición de poder pecar. Entonces, nosotros como cristianos debemos mantenernos en constante lucha
Pero al permanecer en nuestra vida como cristianos, al final del camino, nuestra muerte, la naturaleza pecaminosa va a seguir ahí, pero como cristianos vamos a evitar caer en la tentación y caer en el pecado. La extinción de la naturaleza pecaminosa no termina con la muerte de una persona, porque al final eso es un costo que tenemos que pagar de lo que hizo Adán en el jardín. To illustrate the separation of a believer from his sin nature, let's use the example of a lamp connected to an outlet in the wall. The lamp derives its power to give light from the electrical outlet in the wall. The sinner connected to his sin nature receives energy to sin. The sinner connected to his sin nature has power to sin, and it's from his sin nature. Now, if you unplug the wall from the outlet, the light goes out. It's lost its source of power. So if you cut the connection between the sinner and his sin nature, he ceases to function as a sinner. His power to commit sin is cut off. This is what happened at the cross. Jesus separated us from our sin nature. Our power to sin was cut off. Remember, we are dead to the sin nature. However, the sin nature is alive, but we are dead to the sin nature. At the cross, God separated us from our sin nature. We are dead to the sin nature, but the sin nature remains in our life. Para ilustrar esto, déjenme explicarles con una analogía. Si nosotros vemos una lámpara que está conectada a la pared, a un enchufle, la lámpara toma su energía y proyecta la luz a través de esa conexión, de ese puente. El pecador está conectado hacia la naturaleza pecaminosa y recibe la energía para poder pecar de esa manera. Pero si nosotros empezamos a creer, a tener fe, a tratar de vivir una vida cristiana, nuestra naturaleza pecaminosa se desconecta. Y al final, si cortas esa conexión, el pecador del pecador contra su naturaleza pecaminosa deja de funcionar esto y los pecados empiezan a reducirse. Su poder para cometer pecados se corta. Esto quiere decirte que es una gracia que nos dio Jesús a través de todo lo que hizo en la cruz. Fuimos separados de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro poder de pecar fue cortado. Why did God leave the sin nature in our lives? You know, he did that because it makes us to totally depend on him. It keeps us on our face before us. It keeps us leaning and trusting in him. It makes us realize that we must have his strength and power in our lives if we're to live in victory. We also learn the leading and guiding of the Holy Spirit. We learn to allow the Holy Spirit to walk in our lives. Little by little, we learn to give the Holy Spirit complete control of our lives. ¿Por qué Dios nos dejó la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas? Debido a que esto nos hace dependientes de Él, nos mantiene nuestra cara directamente hacia Él, mantiene apoyados y confiados en Él, a que tengamos fe en Él, nos hace darnos cuenta de que debemos tener su fuerza y que su poder en nuestras vidas puede librarnos y ayudarnos a llegar a la victoria. También aprendemos de que la conducción y la guía del Espíritu Santo es la única fuente que nos permite ganar, que nos permite evitar caer en el pecado. Let's go back to the example of the lamp. Now, if you plug the lamp back into the outlet, what happens? The power comes back into the lamp. The light comes on again. Likewise, what happens if we connect with our sin nature again? We sin. The secret to living a victorious Christian life is for us to keep ourselves separated from our sin nature. The secret to living a victorious Christian life is for us to keep separate from our sin nature. How do we do this? By keeping our faith in Jesus and what he did at the cross. We must do this daily, every hour, every minute, every second. We must keep our faith and trust in Jesus and what he did at the cross. Volvamos al ejemplo de la lámpara. Si enchufa la lámpara nuevamente en un tomacorriente, la lámpara se vuelve a encender. Si enchufamos o si dejamos de confiar y de creer, de vivir como cristianos, al final nuestra naturaleza pecaminosa se conecta y volvemos a pecar. Del mismo modo que sucede que si conectamos nuestra vida hacia algo malo. El secreto de una vida cristiana victoriosa para nosotros es mantenernos separados de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo toda nuestra vida en la fe en Cristo y en Jesús, en todo lo que hizo Él en la cruz. Debemos hacer esto diariamente, cada hora, cada minuto, cada segundo. Debemos mantener nuestra fe y la confianza en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz.
In Romans 6:3, it says, "Do you not know that as many of us were baptized into Christ, were baptized into his death?" Notice it says this baptism is into Christ, not into water. Notice it says this baptism is into Christ, not into water. Veamos Romanos 6 al 3. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Al final noten de que el bautizo en Cristo es el que bautizo es en Cristo, no es en agua. ¿Qué es el bautizo? Se refiere a colocar a una persona en un nuevo ambiente, en una nueva relación con otra persona. En esa otra persona para nosotros siempre va a ser Cristo. What is baptism? It refers to placing a person into a new environment and into a new relationship with someone else. Again, what is baptism? It refers to placing a person into a new environment and into a new relationship with someone else. Baptism refers to the act of God which places us into vital union with Jesus. Our union with Jesus breaks the power that our sin nature has over us, and it also implants the divine nature into us. After baptism into Christ, we're placed in a new environment and a new relationship. We're transferred into the kingdom of God, and Jesus is our Lord. In this new environment, we have righteousness, we have life. Before our baptism into Christ, the kingdom of Satan was our home. Satan was our Lord. In our old environment, we were sinners, under condemnation, spiritually dead, and there was no life in us, only death. El bautizo se refiere al acto que coloca a una persona junto a otra persona nueva, une esa relación. Al final esta persona para nosotros va a ser Jesús. Nuestra unión con Jesús rompe todo poder, toda naturaleza pecaminosa y tiene sobre nosotros e implanta la naturaleza divina junto con nosotros. Después del bautizo en Cristo, colocamos nuestro ambiente y nuestra relación. Somos transferidos hacia el reino de Dios y Jesús es nuestro Señor. Nuestro nuevo ambiente en Cristo, tenemos justicia, vamos a tener vida, vamos a tener salvación. Antes de nuestro bautizo en Cristo, el reino de Satanás era nuestro hogar y Satanás era nuestro Señor. Before Christ, Satan was my daddy. I was a sinner. There's no spiritual life in me. I was dead, 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 a walking corpse, dead. But since my baptism into Christ, I'm in Christ. I'm alive. The righteousness of God has been imputed to me. Jesus is my Lord, and the love and power of God flows through me. I don't know about you, but that excites me. We're in Christ. We're in Christ. We're in Christ. We're alive. We're alive. We're not dead. We're alive in Christ. En nuestro antiguo entorno éramos pecadores, bajo condenación, espiritualmente muertos. No había vida en nosotros, solamente muerte. Ante a esto, Satanás era mi padre en su momento como pecador. Pero después de ser bautizado, yo soy el ganador. Después de ser bautizado, Satanás está muerto. Satanás es un cadáver delante de nosotros, muerto. Para mí eso es algo inconfundible y es algo invalorable. Para mí eso me emociona. Es la justicia divina, es estar cerca de Dios. Es Jesús ahora, mi Señor. El amor y el poder en Cristo van a fluir a través de mí. When we put our faith and trust in Jesus and what he did at the cross, God places us in Christ. As long as you stay in Christ, the sin nature is separated from you. You are dead to the sin nature. You have victory over the sin nature as long as you stay in Christ. How do you stay in Christ? We find this in Romans chapter 6, verses 4 through 7. It says, we're baptized into his death. We're buried with him. We're united together in the likeness of his death. Our old man was crucified with him. The body of sin, our sin nature, was put away. To stay in Christ, we must constantly keep our faith and trust in Jesus and what he did at the cross. Cuando ponemos nuestra fe y la confianza en Jesús y en todo lo que él hizo en la cruz, Dios nos pone a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Mientras permanezcas en Cristo, la naturaleza pecaminosa estará separada de ti. Estás muerto en cuanto a la naturaleza pecaminosa o la naturaleza del pecado, pero vas a tener victoria sobre el pecado, vas a tener victoria sobre Satanás, mientras estés o permanezcas en Cristo. La clave es cómo permanecer en Cristo. En Romanos 6, 4 al 7, fíjate que estás hablando sobre la crucifixión y la muerte.
What is that old man? The old man is everything you were before you came to Christ. The old man is the person before before Christ. You were full of anger, hatred, bitterness, lust, perversion, adultery, lying, cursing, hatred towards God, hatred towards His church, hatred towards His people. Cuando fuimos bautizados, dijimos de que íbamos a sepultar el antiguo hombre que teníamos nosotros con esa naturaleza pecaminosa, pero para permanecer en Cristo debemos poner constantemente nuestra fe y nuestra confianza en Él. El viejo hombre que eras antes se quedó en el bautizo. Ese viejo hombre era una persona que al no conocer a Cristo estaba lleno de ira, lleno de odio, lleno de amargura, lujuria, perversión, adulterio, mentira, maldecir, odio contra Dios y odio hacia su iglesia, o simplemente que me importismo en cada una de estas cosas antes descritas, odio hacia el pueblo, odio hacia el prójimo. Crucifixion is the only way that our old man can be put to death. You can't shoot the old man. You can't electrocute the old man. You can't poison the old man. Our old man must be crucified. That is the only way to put the old man to death. How do you crucify the old man? You keep your faith in Jesus and what He did at the cross, and then your old man is crucified with Christ. La crucifixión es la única manera en la que nuestro viejo hombre puede ser desechado, puede morir. No puedes dispararle al viejo hombre, no puedes electrocutarlo, no puedes envenenarlo. Nuestro viejo hombre debe ser crucificado. La única manera para dar muerte a esa vieja persona o personalidad que nosotros manejamos es simplemente mantenernos en Cristo. ¿Cómo se crucificaba a ese viejo hombre? Mientras tu fe esté en Cristo y en todo lo que Él hizo en la cruz, entonces el viejo hombre va a desaparecer. Quiero que consideres en estos tiempos tan difíciles todo lo que Él hizo en la cruz. Al final la cruz nos reconoce el compromiso. Al final la cruz nunca hizo concesiones con el pecado. Al final la cruz ganó sobre todos los argumentos al adversario y silenció al oponente para que siempre te mantuvieras en salvación. I want you to consider the cross of Roman times. I want you to consider the old wooden cross. The cross knew no compromise. The cross never made concessions. The cross won all of its arguments by killing the opponent. The cross silenced the opponent for good. The cross spared not Christ because He allowed Himself to be the perfect sacrifice. Christ was hung alive upon the cross and He was completely dead when they took Him down 6 hours later. Quiero que consideremos nuevamente la cruz en los tiempos de los romanos. Quiero que consideremos la vieja cruz de madera en ese momento. La cruz no conocían compromiso. La cruz nunca se hizo concesiones. En la cruz ganaron todos los argumentos cuando mataron a su adversario. En la cruz se silenció al oponente siempre. La cruz no perdonó a Cristo porque se permitió ser sacrificado por defecto. Cristo estaba vivo cuando lo colgaron en la cruz y estaba completamente muerto cuando lo sacaron después de 6 horas. La cruz transformó a Saulo de Tarso en Pablo el apóstol. Cambió a Saulo de perseguidor de los cristianos a Pablo, un ganador de almas. La cruz a lo largo de la historia ha cambiado a los hombres malos y los ha vuelto buenos. Si lo permitimos, la cruz también te puede cambiar. Si permitimos, la cruz te cambiará y la cruz te cambiará en este momento. The cross transformed Saul of Tarsus into the Apostle Paul. The cross changed Saul from a persecutor of Christians to Paul, a soul winner. The cross throughout history has changed bad men into good men. If you allow it, the cross will change you. If you will allow it, the cross will change you right now, right here. The cross will change you. If you will allow it, the cross will change you. Will you allow the cross to change you? Will you allow the cross to change you? Will you allow the cross to change you? Say yes, I'll allow the cross to change me. Say yes, I'll allow the cross to change me. Say yes, I'll let the cross change me. La cruz te cambiará. Si lo permites, la cruz te cambiará. Dejarás que te cambie. Esa es la palabra. Tú tienes que permitir de que la cruz y todo lo que Jesús hizo en ella
permita cambiar toda esa naturaleza pecaminosa que tú tienes. Tú tienes que preguntarte siempre si te dejas convencer por ese viejo hombre o si te transformas tu vida hacia un nuevo hombre. Si lo hacemos y nos mantenemos en confianza y en fe en Jesús al final y todo lo que Él hizo en la cruz y pones tu confianza en ello, tú vas a vencer. Usted fracasará si no lo hace. Pon toda tu fe y toda la confianza en Jesús y en todo lo que Él hizo en la cruz, porque Jesús nunca falla. La cruz al final tampoco, nunca falla. You say, how do I allow the cross to change me? How do I allow the cross to crucify my old man? You do this by constantly keeping your faith and trust in Jesus and what he did at the cross. You don't put your faith and trust in you because you will fail. You put your faith and trust in Jesus and what he did at the cross because Jesus never fails. The cross never fails. And when you keep your faith in Jesus and what he did at the cross, you're placed in Christ and your old man is crucified with Christ. Tienes que poner siempre la fe en Jesús y en Cristo y todo lo que Él hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz nunca falla, porque Jesús nunca falla. Al final de todo, tú puedes perder amigos, puedes perder personas que amabas, puedes perder confianza, puedes perder relaciones, pero Jesús siempre va a estar ahí por ti. Y la cruz y todo lo que Él hace constantemente está allí para ti. This is what the cross will do for you. Now, this means putting our faith in Jesus and what he did at the cross. And if you do this, the cross will separate you from your sin nature. The cross will always have its way with your sin nature. The cross will defeat your sin nature. The cross will impose its will on your sin nature. The cross will dominate your sin nature. The cross will never compromise with your sin nature. The cross will never surrender to your sin nature. The cross will only separate you from your sin nature as quickly as possible. Esto es lo que la cruz hará por ti. Ahora este significado de mantener nuestra fe en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz. Pero si haces esto, significará de que la cruz te separará de tu naturaleza pecaminosa. La cruz siempre tendrá un camino en contra de la naturaleza pecaminosa. La cruz derrotará tu naturaleza pecaminosa. La cruz impondrá su voluntad sobre tu naturaleza pecaminosa. La cruz dominará tu naturaleza pecaminosa. Nunca te comprometerás en nuevamente caer en la naturaleza pecaminosa. La cruz te redimirá, la cruz te dará salvación, la cruz te dará otra opción para poder salir de ese camino lo más rápido posible. When we place ourselves in Christ, we're baptized into his death. We're buried with him. Our old man is crucified with him. Then the Bible says that we're resurrected with him. We're given a new nature. We're transferred into the kingdom of God. His righteousness is imputed to us. We're alive unto Christ and dead to sin. We're alive, and we're dead to sin. And then we can say, the Lamb of God came, the Lamb of God came, the Lamb of God came and took away all of my sin. Cuando nos colocamos en Cristo, somos bautizados en su muerte y somos enterrados con Él. Nuestro viejo hombre es crucificado junto a Él. Entonces la Biblia dice de que somos resucitados con Él. Se nos da la nueva naturaleza, se nos transfiere al reino de Dios y la justicia se nos imputa. Estamos vivos para Cristo y muertos en el pecado. Estamos vivos y estamos muertos en contra del pecado. Podemos decir de que el Cordero vino, de que Dios vino a salvarnos. What is that sin that is destroying your life? Is it lust? Is it pornography? Is it anger, bitterness, unforgiveness? Is it drugs or alcohol? What is that sin that's destroying your life? ¿Cuál es el pecado que está destruyendo tu vida? Es alcohol, es adulterio, es persecución, es odio, es amargura. ¿Cuál es el pecado? La pornografía. ¿Cuál es el pecado que está destruyendo tu vida en este momento? You do not have the power to overcome sin on your own. Your willpower is not strong enough. Tú no tienes el poder suficiente para sacar el pecado del mundo, para sacar el pecado de ti. El pecado siempre está allí, pero con la ayuda de Dios vas a poder sobresalir. If you would like to invite Jesus into your life and receive the power to
overcome your sin, please pray this prayer after me. Father, I come to you in the precious name of Jesus. And Jesus, I ask you to forgive my sins, and I invite you into my life as my Lord and Savior. I do not put my faith in anything that I do, Jesus, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. Please give me the gift of eternal life. I thank you for it, and I receive it. In Jesus' name, amen.